La propuesta para trabajar hoy tenía que ver con este trabajo práctico que les hemos acercado, que les acercó el profesor Augusto, en el que les hemos repartido cuentos de Emilia Pardo Bazán y de Benito Pérez Galdós. Ayer estuvimos esperando, así que se conectaran también para la clase, no hemos tenido suerte, así que bueno, la idea era en un primer momento desarrollar el práctico en dos partes, en dos etapas, y una incluso más bien de forma presencial para alivianarlos, pero bueno, dadas las circunstancias, el práctico que ustedes deben desarrollar consta de esas actividades que ustedes ya deben haber visto porque están en la plataforma y el profesor Augusto les acercó. Entonces, no sé si lo tienen a mano, como para que lo vayamos explorando al práctico, para que vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer, y por supuesto, ahora también vamos a trabajar para darles un ejemplo de cómo esperamos que ustedes se desenvuelvan en este práctico, que tiene algunas particularidades con respecto a lo que veníamos haciendo con anterioridad, eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Lo tienen a mano el práctico? No, yo leí en el correo que lo iba a poner al final de la clase, no entendí. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Ustedes tienen que presentar para el próximo jueves, lo van a enviar por correo, lo van a enviar o subiéndolo a la plataforma, ya vamos a explicarles bien cuál es la metodología que vamos a utilizar. 3 actividades que conforman este práctico. Para la actividad A, les pedimos que armen una presentación PowerPoint, ya sea de manera, grupal o individual. El profesor creo que ya les ha asignado los cuentos que tienen cada uno, algunos habían conformado parejas, otros iban a trabajar de manera individual. Una presentación muy sencilla, quizás 3, 4 diapositivas, no más que eso, en la que fichen los elementos del marco narrativo y de la superestructura, es decir, las secuencias narrativas que constituyen el relato que les ha sido asignado. Y por otra parte, justificar por qué creen que ese cuento de Emilia Pardo Bazán o de Benito Pérez Galdós puede ser, puede ser incluido dentro del movimiento realista. ¿Por qué creen que es un cuento, ¿sí?, que podemos calificar como un cuento realista? Para eso, ustedes tienen las clases de la semana pasada, subidas también ya a la plataforma, y tienen una bibliografía también bastante abundante, como para que puedan justificar cuáles son los elementos propios de la estética realista que están presentes en estos cuentos que les hemos propuesto leer. Entonces, esa es una primera actividad. Vuelvo a insistir, lo que tienen que hacer ustedes es enviar una presentación PowerPoint. Como sugerencia, ¿sí?, busquen la manera de que las diapositivas sean bien legibles, busquen un diseño amable, amigable, ¿sí?, en tanto los fondos o los diseños de las diapositivas como la fuente y el tamaño de fuente de las letras que van a utilizar, del tipo de letras, de la tipografía que van a utilizar, eso a modo de sugerencia tipo formal. Y luego, por supuesto, revisen también las diapositivas para que no haya errores de tipeo o errores de ortografía, ¿no? Un poco para que tengan en cuenta esas cuestiones. Después, si quieren incluir imágenes ilustrativas, no sé, fotografías o imágenes de los autores, o escenas alusivas a lo que se desarrolla en cada relato, eso ya corre por cuenta de la creatividad y de las ganas de innovar que tengan ustedes, ¿sí? Entonces le vamos a pedir eso. Si tienen alguna duda con respecto a esto, presuponemos que todos manejan o todos saben hacer presentaciones PowerPoint. Pero si llegara a haber algún inconveniente, alguien que tenga alguna duda, se pone en contacto con nosotros, con el profesor Augusto, conmigo, para que los orientemos en el manejo de esta herramienta. También con los estudiantes y docentes adscritos también les podemos ayudar para que esto salga bien, ¿sí?
Bueno, esa es la actividad A. Luego tienen como actividad B y C la elaboración de un podcast de audio, la elaboración de un video o el desarrollo de un texto expositivo argumentativo. O sea, hay 3 opciones para elegir, desarrollar los puntos B y C. Tanto el podcast de audio como el video no deben exceder los 5 minutos. Bien, eso también porque es algo que hemos venido trabajando, el manejo de los tiempos, y por ahí a veces la exposición en vivo, la exposición aquí en la clase sincrónica a veces les ha costado, ¿no? Debemos respetar los tiempos asignados, entonces, bueno, quizás pensamos que en la elaboración de un video, de un podcast, sabemos cuál es la duración, bueno, por supuesto en el proceso de elaboración, para que en ese tiempo que disponen puedan desarrollar las temáticas de las que les vamos a pedir que trabajen en este trabajo práctico. Lo que les pedimos es que comparen el modo en que se construye la imagen femenina en los cuentos de los 2 autores que tenemos en el programa, es decir, de Benito Pérez Galdós y de Emilia Pardo Bazán. Aquí ya ustedes seleccionan cada uno, ¿sí?, según su parecer, ya sea trabajen en parejas o de manera individual, seleccionan un cuento de Emilia Pardo Bazán, puede ser incluso el mismo del que hicieron el trabajo con el marco narrativo y las secuencias narrativas, ¿sí? Seleccionan entonces ese relato y se van a poner a pensar, ya vamos a hablar de eso en esta clase, cómo se construye la imagen de los sujetos femeninos en esos cuentos. Y comparan esas construcciones con las que se dan en un cuento, también a elección, de Benito Pérez Galdós. Entonces, vuelvo a insistir, hay 3 opciones para esta actividad B. Pueden escribir un ensayo sobre cómo se da, y ejemplificando, señalando cuáles son los textos seleccionados, justificando, bueno, ustedes ya conocen más o menos el tipo textual, dentro de un texto académico, por supuesto, o pueden grabar un podcast o un video explicando, contando, haciendo ese contraste. En el video, por supuesto, pueden usar diapositivas, pueden usar un cuadro comparativo, bueno, lo que ustedes también vayan pensando que pueda ser pertinente, útil, interesante y también, ¿por qué no, creativo, para dar cuenta de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, la actividad A tiene como tema la construcción de estos sujetos femeninos en los relatos, y van a comparar cómo se da eso en un cuento de Emilia Pardo Bazán y en un cuento de Benito Pérez Galdós. En la actividad C nos vamos a centrar ya en los cuentos de Benito Pérez Galdós. Ustedes, no sé si han estado observando las selecciones que les hemos acercado, los textos que hemos subido a la plataforma, habrán visto que, bueno, los cuentos seleccionados de Emilia Pardo Bazán por lo general son bastante breves. Se caracterizan los cuentos de Emilia Pardo Bazán por su brevedad, en contraste por lo extensas que son sus novelas, ¿no? Supongo. Pero bueno, en el caso de Pérez Galdós, que tiene una obra cuentística mucho más acotada, tiene una obra cuentística menos, constituida por menos relatos, por menos cantidad de relatos, hay 2 relatos importantes que tienen cierta extensión, que podríamos denominar cuentos largos. Estos cuentos largos son La princesa y el granuja y La novela en el tranvía. Por una cuestión, bueno, de practicidad en su momento, habrán visto que La novela y el granuja está subida, digamos, en un archivo aparte, y La novela en el tranvía es el último cuento de la selección, del archivo de selecciones de cuentos de Benito Pérez Galdós. Son 2 textos que tienen cierta extensión. Bueno, les vamos a pedir, en este punto C, que elijan uno de esos cuentos largos, ya sea La princesa del granuja o La novela en el tranvía. Y presten atención a cómo se presentan los elementos característicos del realismo y el naturalismo en ese cuento largo. Y se van a apoyar como bibliografía crítica para eso
en los aportes de Emilia Pardo Bazán. Es decir, van a trabajar la obra narrativa, ficcional, breve de Benito Pérez Galdós, en este caso, con estos dos cuentos, y van a usar como apoyatura crítica el texto de los ensayos de Emilia Pardo Bazán, que están incluidos en La cuestión palpitante. Un poco para orientarlo, ustedes saben que La cuestión palpitante está conformado por varios ensayos. Los que nos importan para este tipo de trabajo, los que le vamos a pedir que lean, incorporen, que se note, que se vea, ¿sí?, que están entrando en diálogo, ¿sí?, la propuesta crítica de Pardo Bazán con la de la propuesta ficcional de Pérez Galdós, son los capítulos 1, 2, 3 y, ya les digo el siguiente, y el 19. El 1, el 2 y el 3 son tres capítulos bastante generales sobre la cuestión del realismo y sobre todo del naturalismo, aunque se centra sobre todo en la producción francesa, ¿no?, un poco donde surge la escuela naturalista, pero también, bueno, da varios ejemplos Pardo Bazán que pueden resultar muy ilustrativos. Y finalmente, ese capítulo 19 tiene que ver con el realismo en España. En ese capítulo, por supuesto, Pardo Bazán habla también de la obra de Benito Pérez Galdós. Si bien comienza hablando de otros escritores, que ya, bueno, hemos nombrado cuando hicimos la exposición teórica, también hay unas páginas dedicadas a la obra de Galdós. Entonces, le vamos a pedir que pongan en diálogo digamos, el desarrollo, la propuesta de Pardo Bazán para caracterizar el realismo y el naturalismo con estos textos de Benito Pérez Galdós. Y también tienen tres posibilidades: el podcast, el video o el ensayo. ¿Sí? Más que un ensayo, quizás hacemos un texto de tipo expositivo, ¿no? Pueden mezclarlas, pueden hacer un podcast con la actividad B, y un video con la actividad C, o no sé si me entienden. No es que tienen que hacer sí o sí 2 podcasts, 2 videos o 2 textos escritos, ¿sí? Entonces, pueden elegir uno y uno sin ningún inconveniente, quizás pensando también en lo que tienen para decir, en el modo en que pueden dar cuenta de lo que se les está pidiendo en las consignas. Entonces pueden hacer esa elección. ¿Bien? ¿Se entiende esto? No sé si me han estado... Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias, sí se Elisa. entiende. Bueno, entonces ese es el modo, ¿sí?, en el que vamos a trabajar esta unidad para evaluarlos. Vuelvo a insistir, pueden hacer el trabajo de a dos, como parejas, o de manera individual. Luego, eso también queríamos decirles, todos estos textos, bueno, una vez que los corrijamos, vamos a grabar un video haciendo la devolución, señalando, bueno, aquellos elementos que nos parezcan importantes, destacables, aquellos elementos, no sé, donde observamos ciertos aciertos o buenas resoluciones de las consignas, sobre todo para que ustedes también, entre ustedes, lean los trabajos o las producciones de sus compañeros. Es decir, que esos podcasts no sean solamente para el grupo de la cátedra, de docentes de la cátedra, sino también lo puedan leer los compañeros como complemento, bueno, de las lecturas de los textos literarios, ¿no? Por ahí fíjense que muchas veces cuando ustedes hacen producciones escritas, bueno, cada uno se centra en lo que tiene que hacer, nosotros corregimos y después todo queda de manera muy, sin socializarse. Por ahí, cuando hacemos las exposiciones orales, por supuesto, aparece esta idea de poder escuchar, ¿no?, lo que dicen los compañeros respecto al tema que les ha tocado, como sucedió, por ejemplo, cuando pusieron sobre la Celestina. Pero bueno, acá queremos hacer una especie de algo, si quiere, distinto, diferente con respecto a eso. Van a trabajar de manera personal, con temas asignados a cada uno, pero luego la idea es que esas producciones circulen, estén en la plataforma, las puedan escuchar, ver, igual que las presentaciones PowerPoint, y por supuesto también complementar eso con una devolución por parte, bueno, de la cátedra, para que ustedes sepan qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se podía hacer mejor, qué es lo que se podía corregir
como para que lo tengan en cuenta. Bien, tienen esta semana para hacerlo, tienen hasta el jueves 14 para la presentación de estas 3 actividades. Entonces, bueno, les pedimos que se concentren, que le dediquen el tiempo que necesitan, y como para que, bueno, esto se resuelva ya para la próxima semana. También les queríamos recomendar, por lo que sucedió ayer, que lean, ¿sí? Lean el cronograma, ¿sí? De actividades para realizar este tipo digamos, de organización de los trabajos, ¿no? Porque, bueno, ayer les lo estuvimos esperando, si ustedes ven el programa, aparecía citada la clase de ayer, como un día que íbamos a reunirnos, no se sumó nadie, ¿sí? Eso también no queremos dejarlo pasar. Bueno, seguramente algún tipo de justificativo tendrá cada uno, pero bueno, más allá de eso, lo que les pedimos es que presten atención a cómo está organizada la cátedra para que puedan responder a las actividades. Incluso, por ejemplo, la intención era que la actividad A ya estuviese como desarrollada en cuanto a el taller de ayer, en el encuentro de ayer y parte del encuentro de hoy, así que solo se centrasen en la actividad B y C. Como no se pudo hacer, bueno, se suman. En cuanto a lo que plantea Jesús en el chat, en realidad, si ustedes se pueden observar, es bastante sencillo lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Porque si bien ustedes tienen la obligación y aspiramos a que lean todos los cuentos, para la actividad A se tienen que centrar en un cuento, y 2 si hacen en pareja. Incluso eso lo vamos a realizar aquí ahora, ¿sí? Vamos a hacer una especie de pequeño taller, donde yo les voy a ir ejemplificando, y ustedes van a ir preguntando sobre el cuento que tienen asignado, para que los vamos revisando y podamos desarrollar parte de la actividad. Y los otros 2 textos, si ustedes se ponen a pensar, tienen que grabar 2 audios de 5 minutos, si es que eligen, por ejemplo, el podcast. Y también está centrado en un texto, es leer uno de los textos de Pérez Galdós, leer esos capítulos, además los capítulos de la cuestión palpitante son breves, y después, bueno, elegir 2 cuentos de autores, es decir, les estamos pidiendo, creo yo, algo bastante acotado y preciso para que puedan resolver la actividad, ¿sí? Y no tienen, digamos, tanto el miércoles como el jueves, después tienen este fin de semana largo también hay que decirlo, como para que puedan desarrollar y resolver, ¿no? las consignas del trabajo práctico. Entonces, bueno, eso es lo que hemos considerado como la cátedra y por eso hemos planteado esos tiempos. No sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna pregunta. Profesor, ¿la actividad Sí. lo van a subir después de clases o ya está subida? Porque no la encuentro yo en Moodle. Ah, no está en Moodle, porque a mí me llegó por correo electrónico. Bueno, cualquier cosa la subimos enseguida, ¿sí? Sí, Ahora ya voy a Perdón, revisar, porque el profesor Augusto se iba a encargar de eso. sí. Perdón, Ariel, quería decir que lo del taller, que estamos esperando que nos lo confirmen, pero si esto es así, lo del taller del martes podría ser una buena manera también de ayudarlos con algunas dudas, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, además algo bien Pero no sé si- concreto para trabajar exactamente donde está. Bueno, acá Gisela pregunta, ¿el cronograma de clases está en la solapa de la plataforma en la que creo que dice, no sé, generalidades o algo así? En la primer solapa de la entrada al sitio asignado a la cátedra, ahí aparece el cronograma. ¿Bien? Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, son cuestiones que pasan. La idea también a veces es ir corrigiendo estas cosas, sobre todo porque, bueno, más adelante también está pensado recurrir a un par de clases de los días miércoles. Así que para que las tengan en cuenta, se organicen y, bueno, se sumen, ¿no? a las actividades. Profesor, Sí, sí, José Luis. con respecto a la actividad que mandó el profe por correo, yo le hice el marco teórico y la secuencia narrativa, pero me salieron dudas en tanto a
a Sí, lo sí. que hay que poner en el tiempo. Y Ahora al vamos, narrador. ahora vamos a hablar de eso, precisamente, ¿sí? Yo tengo acá el listado. Vos trabajaste con El balcón de la princesa, ¿no es cierto?, de Benito Pérez Galdós. Sí, Bien. A ver, vamos chequeando eso. Si tienen Jesús Flores con La Bicha, Emilce Segovia con el Don Juan. Sí, profe. Bien. Después Gisela Robles y Elisa con La Sirena y Así Todo. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a trabajar entonces con esto que llamamos marco narrativo. Vamos primero a pensar cuestiones de tipo conceptuales que tienen que ver con una disciplina de la semiótica que lleva el nombre de narratología. No sé si ustedes han sentido hablar de la narratología, seguramente en teoría literaria o en introducción a la literatura. Han estado viendo elementos de análisis, de estudio del texto narrativo, tomados de la narratología. Bueno, cuando hablamos de marco narrativo, hablamos de aquellos elementos que constituyen un poco el modo en que se articula la narración, que tiene que ver con una serie de elementos, como por ejemplo la voz narrativa, la voz que cuenta el relato, ¿sí?, que estamos leyendo en este caso. Ustedes saben también que la narratología propone diversas clasificaciones, ¿no?, sobre los narradores, diversos tipos de narradores. Ustedes seguramente han estado trabajando en otras literaturas también con estas clasificaciones. Eso por un lado. Entonces, uno de los elementos que debemos reconocer cuando hablamos de marco narrativo es el tipo de narrador. También habrán observado que a veces en esas clasificaciones, bueno, que son, por supuesto, tienen características muy precisas cada tipo de narrador, pero en las concreciones, en el modo en que se construyen las voces narrativas en un texto, por ahí nos encontramos que hay narradores omniscientes que no se comportan como omniscientes, o hay un juego entre el narrador homodiegético y el heterodiegético. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso en casos puntuales, ¿no? Hay distintas voces narrativas que se van sucediendo. Bueno, eso también lo podemos observar en algunos de los cuentos que tenemos en la selección. El otro elemento propio del marco narrativo de un relato es el espacio. Es decir, los hechos que se representan, que se narran en un texto narrativo, acontecen en un espacio. Y allí vamos a diferenciar, y en el caso de la literatura realista es muy importante esta diferenciación, lo que podríamos llamar un espacio referencial, es decir, un espacio que nos remite a un espacio geográfico extratextual, ese tipo de referencias a las ciudades, los pueblos, los países donde se supone que se desarrollan los hechos narrados. Y un segundo nivel, por así decirlo, de configuración espacial que tiene que ver con el espacio de la ficción, aquellos espacios concretos donde se desarrolla el relato. Una habitación, una sala, un jardín, no sé, un tranvía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de cuestiones cuando pensamos en el espacio. Habrán visto, por ejemplo, que en varios cuentos de Emilia Pardo Bazán aparecen espacios con las iniciales únicamente, ¿no? Aparece la inicial, A, D, y unos puntos suspensivos, ¿no? Como velando un poco, por un lado sugiriendo que es un espacio, insisto, extratextual, o sea, un espacio que podemos encontrar fuera del texto, hay una referencia, pero por otro lado sin aludirlo, mejor dicho, aludiéndolo, pero no explicitando cuál es. ¿Bien? Eso es una estrategia muy propia de la literatura del siglo XIX. Van a encontrar en muchísimos autores, españoles y no españoles, ese tipo de denominación, ¿no?, del espacio. Entonces, ustedes deben reconocer si en el texto aparece ese espacio referencial, ese espacio geográfico determinado o no. Porque a veces no aparece, a veces no está determinado. Y vamos a hipotetizar también como lectores por qué
aparece y por qué no aparece, ¿sí? Es decir, vamos a tratar no solamente de hacer la clasificación, sino de entender cómo funciona para el sentido del relato esa precisión o esa indeterminación. Ustedes recuerden, hay algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de literatura realista, que el realismo en sus postulados pretendía la representación de lo actual, de lo contemporáneo, en oposición, decíamos, a estos intereses que tenía sobre todo la literatura romántica con respecto a lo exótico, a lo alejado incluso en el tiempo. Entonces, muchas veces la indeterminación está dada por una especie de presupuesto, de pacto de lectura, de que el lector contemporáneo de esos textos va a reconocer, sin necesidad de que se explicite, ¿sí?, dónde sucede lo que sucede, lo que se narra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Otra posible conjetura es que eso que se narra podría suceder en cualquier espacio que tenga características similares. Cualquier pueblo, o cualquier gran ciudad, o cualquier puerto, no sé si me entienden. Entonces, por ahí como lectores tenemos que hacer ese tipo de, sobre todo nosotros que nos formamos como profesionales de la lectura, ese tipo de indagaciones, ¿no? Estar atentos a si el espacio referencial se explicita, y si no se explicita, pensar por qué no. O si se hace este juego, como les digo en Pardo Bazán, donde se pone una inicial, pero no se dice, este es el pueblo con tal nombre. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sentido? Ustedes también vayan pensando que el reconocimiento de los elementos del marco narrativo son como una especie de primera aproximación al sentido del relato. Una especie de nivel, ¿no? de primer nivel de aproximación al sentido del relato. Un buen lector tiene que darse cuenta de quién está narrando, cómo se comporta ese narrador, dónde suceden las cosas. Y también vamos pensando estos espacios, ya este segundo nivel de espacio, ya no el espacio referencial, sino el espacio donde acontece la ficción, que también tiene, sobre todo en el ámbito del realismo, una significación, porque esos espacios aparecen cargados de sentido. No sé si me entienden lo que quiero decir. Aparecen a veces espacios abiertos, espacios que podríamos llamar públicos, espacios privados. Incluso podríamos pensar una especie de categoría intermedia, ¿no? Esos espacios que dentro de lo privado son más públicos, una sala, un comedor, no lo mismo que pase en la habitación, en el dormitorio. O dentro de una iglesia, no es lo mismo la nave de la iglesia, el atrio de la iglesia, que el confesionario. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. O sea, ir pensando, ¿no?, también, cuando hablamos de espacio en el relato, y ya de los espacios ficcionales, qué características tienen los espacios donde acontecen los hechos narrados. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces ya tenemos... Sí, sí, Elisa. Vamos, interrúmpanme, no hay ningún problema, vamos sacando dudas. Sí. Está bien. No, que a mí, por ejemplo, en uno de los cuentos que nos tocó con mi compañera, hay una parte en donde en el cuento de Pérez Bazán, si no me equivoco. Pardo Bazán. No, de Pardo Bazán, de Emilia Pardo Bazán, en donde, por ejemplo, va contando el cuento y dice, en el lugar M y 3 asteriscos. Exactamente. Y nunca da el nombre del lugar. Es como que yo pensé, quizás al tratarse de un lugar, de un cuento, de una historia que tiene que ver con lo militar, con lo político, quizás es por eso que no lo nombra, o qué trasfondo tiene. Bien, bien. Me parece muy bien. Me imagino que a varios les habrá pasado lo mismo, porque en varios cuentos aparece eso. Y está bien que el lector se pregunte, ¿por qué? Porque fíjense que es como una especie de camino intermedio, ¿no? O sea, nombro, pero no nombro, ¿sí? Digamos, insinúo el nombre de un lugar, pero en realidad no lo coloco. Podríamos conjeturar lo siguiente,
esa mayúscula, que me indica que hay un nombre de ese lugar, de alguna forma me está indicando que hay un espacio referencial, que el espacio donde acontece el hecho sí pertenece a un espacio fuera del texto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no lo quiere identificar plenamente el narrador, por algún motivo. Por ejemplo, vos lo planteaste, quizás, bueno, es una cuestión militar, lo que estás haciendo referencia al cuento Así Todo, ¿no? Sí, es ese cuento. Exactamente. Donde y de además, todas bueno, maneras, hay una cuestión, y eso también quiero decirles que en el caso de Pardo Bazán también muy puntualmente. Es un problema de un militar de bajo rango que ha asesinado a otro porque era el amante de la esposa del comandante del destacamento. Y bueno, acá habría una cosa que podríamos explicar desde lo extratextual. Hay muchos cuentos realistas que son ficcionalizaciones de hechos reales. Ustedes recuerden que casi todos los escritores realistas, no solamente los españoles, los franceses, los ingleses, eran periodistas. ¿Sí? Ejercían el periodismo. Entonces, hay muchos textos que están escritos a partir de anécdotas, de situaciones, de chismes, de rumores, ¿sí? Y que por supuesto, al pasar por esa especie de tamiz o de velo de la ficción, permiten, bueno, que circulen y decir, bueno, esto es ficción, no es que sucedió o estoy hablando o estoy, no sé, divulgando un hecho real. Pero hay esa especie de juego, ¿se entiende? Al poner esa sí, mayúscula hay un indicio de que el texto, lo que se narra en ese texto acontece en un lugar que existe fuera del texto, pero no lo explicita. claro. ¿Sí? Y no lo También explicita lo tal pensé vez por esto que vos como, estabas diciendo. Sí, también lo pensé como una estrategia de gancho, entre comillas, de la también. lectura, porque a mí me quedó la duda. Mientras iba leyendo y iba apareciendo la M con los asteriscos, pensaba Málaga, Murcia, y así me iba imaginando nombres que podían ser, pero bueno, Bueno, por supuesto está también hay como bien. una ambigüedad, ¿no? O sea, ¿cuántos pueblos o ciudades o donde hay un destacamento militar en España puede haber que comiencen con M? Varios, y bueno, eso también genera Sí, la indeterminación. Pero no es una indeterminación de no nombrar, es como de nombrar a medias. Y vuelvo a insistir, es algo que claro, aparece y mucho, en muchos relatos, sobre todo realistas, eh, digamos, no solamente españoles, insisto, ¿no? Lo ven los ingleses, norteamericanos, franceses, aparece esta estrategia de poner la mayúscula, incluso hasta con los nombres de personajes. ¿Sí? El general D, ponen la D y también los tres puntitos o los tres asteriscos, como dando a entender, bueno, que es un general que sí existió, ¿no es cierto? Que sí está fuera del texto. Ustedes recuerden, vuelvo a insistir, sobre todo en esta etapa del realismo del siglo XIX, que hay un juego muy importante entre la producción del texto y el lector, que está como buscando esa referencia extratextual, que está buscando en el texto aquellos elementos que nos remiten al fuera del texto. Esa es una de las convenciones del realismo hasta el día de hoy, ¿o no? Cuando ustedes ven una película, una serie en Netflix y dice abajo, basada en hechos reales. Y bueno, ya es otro pacto de lectura, ¿o no? Constantemente me hace pensar no solamente en el texto, sino en el afuera del texto. El texto se vuelve un texto puramente referencial. El solo hecho que ya no aparezca esto, bueno, yo puedo conjeturar, se parece, no se parece, será o no será, pero cuando ya me ponen esa etiqueta, ¿sí? Ya el pacto de lectura se modifica. Si bien acá no hay esta idea de basado en hechos reales, pero el realismo tiene esa dinámica, ese postulado de que lo que se está narrando tiene que ver con la realidad. Y vuelvo a insistir, como muchos de estos escritores ejercían el periodismo, por supuesto, hay como tomaban de esa realidad el material que luego transformaban en un relato, novela o cuento, digamos, ficcional, literario, ya. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, Sí, 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 profe. será. agregando lo que había comentado mi compañera, yo lo que sentí es como que me apela a investigar a qué lugar de España pues se puede estar remitiendo el texto que tenga la inicial con M, y es como una parte también del juego este textual, porque
te deja con la incógnita y bueno, a mí me pasa con las series de Netflix, ahí nomás voy a buscar en Instagram o en Google, entonces yo digo, bueno, a ver, veamos qué lugares de España comienzan con la inicial que tenga M, y bueno, la primera que me saltó fue Madrid, por ejemplo, Claro, pero pero da a también hay entender que otros no es una lugares gran ciudad, varios. ¿no? Porque es una cosa como que es un No, destacamento que está en una ciudad o chica o en un pueblo, incluso en ese relato, ¿no? Eh, claro, es como a que ver, me salen un montón de seguramente, lugares, pero primero saltó ese. pensemos, Gisela, esto que yo te les decía de cómo funciona el realismo. Seguramente para el lector contemporáneo, esa referencia era un poquito más clara. ¿Se entiende? Es decir, para quien en a fines del siglo XIX leía este cuento publicado en una revista o en un diario de España, probablemente, ¿sí? Probablemente esta referencia velada tenía un poquito más de cuerpo, ¿no? No era tan una incógnita como para nosotros que no vivimos en España y estamos leyendo este cuento 120 años después, ¿sí? Así que también vayan pensando. Y fíjense también qué interesante, ¿no? Cómo funciona el realismo. Acá están poniendo en el chat que, bueno, Emilia Pardo Bazán había nacido en Marineda, ¿sí? En una región de la región gallega, ¿no? De España. Pero bueno, fíjense cómo funciona el realismo, ¿no? Que nos hace pensar en fuera del texto, que nos hace llevar la mirada, levantar la mirada del texto y pensar en lo que está fuera, ¿sí? Por eso se hablaba, ¿se acuerdan del realismo genético? ¿Por qué? Porque lo que está fuera es lo que genera el texto. Y el texto, de alguna forma, nos está remitiendo con un sistema de referencias a ese afuera, a ese extratexto, a eso que está fuera del texto. ¿Mm? Y muchas veces la lectura que uno hace es como contrastiva. Por eso, fíjense que es cómo se valoraba desde el punto de vista realista un texto, cuando es una copia, es un reflejo fiel, ¿o no? Para saber que algo es una copia, ¿qué tengo que hacer? Mirar el original. Si tengo que decir que es un reflejo fiel, no solamente tengo que mirar el reflejo, tengo que mirar el objeto que está siendo reflejado. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, para que ustedes vean cómo funciona este tipo de pacto de lectura que se propone desde la estética realista. Bueno, cerremos el tema espacial entonces. ¿Ustedes qué deben rastrear en el relato? Si hay indicios, si hay marcas de espacios referenciales, de espacios geográficos precisos, o hay este tipo de juegos medio de referir y no referir, y luego estos espacios ficcionales, estos espacios donde acontecen los hechos que se narran. Que acá también vamos a hacer este tipo de aclaración. Estamos ante relatos breves, estamos ante cuentos, por lo tanto, el número de espacios generalmente es muy limitado. Son 2, 3 espacios. Incluso cuando un cuento abarca la vida de un personaje, se narra desde, no sé, desde que una joven se fuga con el novio para casarse hasta que se muere, pero sin embargo, todo lo que se narra acontece en 1 o 2 espacios. No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Sí? O sea, lo que se selecciona de esa vida narrada es lo que sucede en la casa de esa mujer, por ejemplo. Entonces, eso también tienen que pensar. Eso no suele pasar a veces en la novela. La novela, por supuesto, por su extensión, nos presenta un mayor número de espacios donde se desarrollan los hechos narrados. Eso no quita que quizás haya novelas donde todo sucede en un mismo lugar, o no nos movemos nunca de un mismo lugar, ¿sí? De un mismo espacio determinado. Entonces, bueno, como para que vayan pensando en ese marco narrativo, cuando hablamos de estos espacios, que podríamos llamar incluso microespacios, espacios bien determinados, ¿sí? Poder relevarlos. Y vuelvo a insistir, el lector también se da cuenta que el espacio no es arbitrario, que un hecho, que 2 personajes se encuentren en la calle, que 2 personajes se encuentren en un dormitorio, en una sala, en una biblioteca, en un tranvía, implica diferentes cuestiones, ¿o no? Porque los espacios ya están, digamos, presignificados, por así decirlo, están semiotizados ya en la vida social, ¿o no? Entonces también lo que hace el escritor, cuando construye su relato, es seleccionar, ¿no? Bueno, ¿esto dónde tiene que suceder? Y bueno, es propio de este espacio, sobre todo si estamos hablando de escritores realistas, lo que tratan de reproducir es ese referente extratextual. ¿Bien? Para ello también van a prestar atención a las descripciones de los espacios.
porque a estos textos les importa, sobre todo esos microespacios, siempre aparecen descriptos de manera detallada. ¿Para qué? Para que yo me los pueda imaginar, para que yo los pueda construir la imagen de eso que está sucediendo. ¿Bien? Pues ya vamos a dar ejemplos concretos con un par de cuentos, pero para avanzar un poco con esta cuestión. El siguiente elemento a tener en cuenta es el tiempo. La narratología, por supuesto, nos ha desarrollado numerosas clasificaciones y abordajes de la temporalidad en el relato, porque realmente es algo muy complejo el tema del tiempo en el relato. Sobre todo porque no existe relato sin tiempo. O sea, el relato lleva inherentemente presente la cuestión de la temporalidad. Y acá hay por lo menos también dos cuestiones a tener en cuenta. Una tiene que ver con las referencias a la época en la que acontecen los hechos narrados. A veces el realismo recurre, por ejemplo, a la explicitación de una fecha. Estamos en el año 1871. El 4 de diciembre de 1871 pasó esto. Entonces, bueno, yo ya inmediatamente como lector me ubico, ¿no es cierto?, en esa época. A veces la determinación de la época es un poco más tangencial, por así decirlo, oblicua. Hay la referencia a un hecho que el lector más o menos debería ubicar temporalmente. No sé, un hecho político, un hecho social más o menos destacado que yo debiera asociar a determinada época o determinado año. Y otras veces, nuevamente, pasa con el realismo, ¿sí? Exactamente, Jesús, ¿sí? Lo del carnaval, una fiesta, una celebración, estábamos, no sé, en Navidad, carnaval, la noche de San Juan, o ese tipo de referencias, ¿no? Para más o menos ubicarnos. Pero cuando yo hablo de época, hablo más que nada de años, periodos. El realismo en ese sentido es mucho más preciso que otro tipo de estéticas con esta cuestión, más prolijo. E incluso cuando no lo determina, cuando el tiempo o la época aparece como indeterminada, por lo general el relato me da muchos indicios de qué época estoy. Por lo general, vuelvo a insistir, como pasaba con el espacio, es una época contemporánea. Es la época en la que el texto se está produciendo, en la que el lector está leyendo ese texto. Lectores contemporáneos del escritor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por supuesto, insisto, leemos 120 años después a Pardo Bazán y a Benito Pérez Galdós, entonces quizás esas referencias de época muchas veces se nos escapan, ¿no? También para eso existen las ediciones anotadas, para eso existen muchas veces las ediciones críticas, ¿no? Que reponen un poco esa información que estaba en el presupuesto del acto de lectura de esos textos en su contexto. Incluso se puede ser un posible trabajo para que ustedes desarrollen el día de mañana, ¿no? En sus tareas investigativas. Se encuentran con un texto y saben que en ese momento en que se produjo el texto, la lectura funcionaba con una serie de referencias que se han perdido en el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer muchas veces el lector especializado? Ir reponer esas referencias. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir. Porque forman parte del sentido del texto. Porque muchas veces sin ese tipo de referencias, sin poder ubicar la época en la que acontece el relato, y bueno, se me va a escapar parte del sentido del texto. También para eso existen los profesores de literatura, ¿sí? Que otorgamos un texto, les hacemos leer, y a veces les ofrecemos a nuestros estudiantes esa información, ¿o no? En estas clases, fíjense, casi siempre los profesores hemos ofrecido una información extratextual que a ustedes les permita acercarse mejor a los textos, con otras herramientas, con otras competencias, otros conocimientos. O las lecturas críticas también, ¿no? Ir a la crítica, leer y complementar con ese aporte. Bueno, lo mismo pasa con el tema de este tipo de indeterminaciones, tanto en lo espacial como en lo temporal, en la época. ¿Bien? Otra variable de la cuestión temporal es la duración. ¿Cuánto dura lo que se narra? Y acá, por supuesto, hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, porque muchas veces es muy engañoso el relato. Porque a veces hay diversas duraciones. A veces está una especie de presente de la narración, o sea, todo acontece mientras el narrador lo cuenta,
que acá hace una cosa medio de tan obvia, a veces no nos damos cuenta, ¿sí? de tan presente que está. O sea, alguien cuenta una anécdota. Vamos al cuento que les tocó a Gisela y a Elisa. Así todo. En Así todo, alguien cuenta la anécdota, ¿o no? Entonces, parte de la duración del relato es desde el momento en que esta persona quiere contar la anécdota hasta que termine de contarla, ¿o no? Pero por otro lado, en esa anécdota en sí, que está dentro del cuento, hay otra temporalidad, que va desde el momento en que se conocen este joven soldado con la esposa del comandante, se convierte en amante de ella, hasta el momento en que este joven soldado es condenado a muerte, fusilado, por haber matado al marido de su amante. ¿Se entiende entonces el tema de la duración? Ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta, el lector tiene que tener en cuenta, por un lado, dura el relato lo que dura el narrador en contarlo. Incluso nos da a entender que es una especie de relato de sobremesa, ¿no? Están hablando de distintas cosas y alguien va a contar este relato. Que nos pasa a todos, ¿no? Fíjense, el realismo no solo está en el hecho de lo que se cuenta, sino en el cómo se cuenta. Muchas veces, ¿cómo conocemos historias nosotros? En una reunión social, estamos comiendo, bebiendo, y de repente alguien cuenta una historia, ¿no? Van contándose distintas historias en un momento. Bueno, el realismo, sobre todo lo que se conoce después con el realismo formal, va a trabajar esas cuestiones, ¿no? De que el realismo no solamente tiene que estar dado en lo que se cuenta, sino en el cómo se cuenta. Por eso muchos realistas van a ir abandonando de a poco el narrador omnisciente, porque les va a parecer que es un narrador que no es realista. O sea, los seres humanos no cuentan historias conociéndolo todo. Sobre todo el realismo del final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX va a trabajar muchísimo con esa idea de un narrador que no sabe contar, de un narrador que quiere contar algo pero no se anima a contarlo del todo, de un narrador que contando algo en realidad está contando otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Vamos pensando esas distintas formas, ¿no? de narrar que se dan en la vida, básicamente, porque el realismo no pierde nunca de vista eso, ¿no? De cómo representar esa vida humana, y vuelvo a insistir, no solo en los hechos narrados, sino también en el modo de narrarlos. Entonces, volviendo al tema del tiempo en el marco narrativo, tenemos en un cuento como en Así todo, la temporalidad del relato que realiza este personaje en esa sobremesa, en ese encuentro social, y la temporalidad de los hechos que le está narrando, que van, insisto, desde el momento en que se conocen esta pareja de amantes hasta el momento en que uno de ellos es condenado a muerte. ¿Cuánto tiempo pasa en ese lapso? Bueno, pasan unos meses, por lo que se da a entender. A veces hay precisiones también, a veces no. A veces puedo darme cuenta que el cuento abarca un día, una semana, un mes, porque el cuento lo explicita, y a veces, bueno, también hay como una indeterminación, abarca muchos años, varios días, varias semanas. Vemos al personaje transformarse, ¿sí? De un momento a otro, entonces también tiene que ver con eso. Por lo general también, en los cuentos, y eso también forma parte de la estética y del género, el tiempo que se desarrolla en los hechos narrados suele ser acotado. O sea, hay como una selección bien, digamos, reducida, ¿no? del lapso temporal en el que se van a desarrollar los hechos que se narran. No pasa así en la novela, ¿o no? Donde el lapso temporal puede ser mucho mayor, justamente por la extensión de la narración. Vamos pensando también en eso, ¿no? Que estamos analizando el marco narrativo de cuentos, de relatos breves. Después quizás también pónganse a pensar qué pasa cuando el cuento es largo, qué pasa en una novela en el tranvía, o qué pasa en La princesa y el granuja, de Benito Pérez Galdós. Si se da igualmente esto, o aparecen una mayor digamos, cantidad de espacios representados, o una mayor duración, ¿no? En los lapsos de lo que se narra. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hemos hablado entonces de los tipos de narradores, del espacio y del tiempo. Voy a volver ahora con el tipo de narradores. Ustedes conocerán, por lo menos, sabemos que se trabajan siempre dos tipos de clasificaciones, que incluso no son opuestas, son más bien complementarias. Una más tradicional,
que se centra, bueno, un poco en el uso de la persona gramatical del narrador y el modo en que se ubica ese narrador en relación a lo que narra. Hablamos de un narrador, por ejemplo, omnisciente. Saben ustedes muy bien que etimológicamente omnisciente significa que lo sabe todo, que lo conoce todo. Es un narrador que utiliza de manera casi exclusiva la tercera persona gramatical. No dice yo. Y ustedes también saben que muchas veces el efecto del uso de ese narrador es como si la historia se contara sola. Es como un narrador ausente, ¿no? Que no está ausente, siempre, toda historia la cuenta un narrador. A la vez también el narrador omnisciente es un narrador que muchas veces, sobre todo a partir del romanticismo, utiliza una convención, que es la de la representación de la interioridad de los sujetos. Es como si ese narrador conociera lo que piensan, lo que sienten, lo que no es visible, lo que no es perceptible sensorialmente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese tipo de narrador, y habrán visto acá también, ¿no? En varios de estos cuentos se utiliza ese tipo de narrador, un narrador que nos cuenta lo que les pasa a los personajes en su interior. Eso es una convención, insisto, ¿no? Una convención sostenida, por supuesto, en una forma de pensar la psiquis humana, de vivirla entre lo externo y lo interno, o que nos remite a los sistemas de pensamientos binarios de Occidente que escinden al sujeto en cuerpo y alma, ¿sí? O en una parte visible, material, física, y otra parte invisible, espiritual, no física. Bueno, eso es una visión de Occidente que está muy bien inscripta en la tradición narrativa de nuestra literatura hasta nuestros días, ¿o no? Entonces aparece ese narrador que representa eso que no se ve, que tiene que ver con lo espiritual, lo sentimental, lo emocional. Esto no siempre es así. O incluso vamos a pensar que ese narrador omnisciente a veces solamente lo sabe todo de un personaje. Hay un narrador omnisciente que sí, parece saberlo todo de todos. Cada vez que habla de alguien, lo describe y nos habla de su interior. Pero hay narradores omniscientes que parecen saberlo todo solamente de un personaje, el protagónico. O sea, es la única subjetividad que se desarrolla. Piensen en Pardo Bazán. Pardo Bazán presenta varios narradores que se manifiestan de esa forma. Es decir, le interesa solamente una interioridad a ese narrador en algunos cuentos de Pardo Bazán. En otros sí aparecen como pequeños digamos, detalles que dan cuenta de la interioridad de todos los sujetos que están representados en el texto. Otro tipo de narrador que ustedes conocen es el narrador protagonista, el narrador que utiliza la primera persona, en donde hay una coincidencia entre el narrador y el protagonista del relato. Este tipo de narrador también es muy particular, porque hay, y esto se le criticaba muchas veces incluso a algunos textos realistas de la primera época, en Balzac se critica eso, por ejemplo, Flaubert le criticaba a Balzac, que a veces esos narradores en primera persona se comportaban como narradores omniscientes. O sea que el texto no justificaba de ninguna forma el grado de conocimiento que tenía el narrador de lo que estaba narrando. Entonces, también para que ustedes vean, uno puede clasificar los narradores y después encontrarse con ciertas dificultades al momento de narrar. También hay que pensar algunas cosas muy interesantes respecto al narrador protagonista, el efecto de lectura que genera. El narrador protagonista puede ser un narrador que me engaña, que me miente, fácilmente, porque narra todo desde su propio punto de vista. Piensen en un cuento como el Don Juan, de Pérez Galdós. ¿Sí? Cuando lo lean, vamos a trabajar un poco en ese cuento, van a ver cómo funciona ese narrador en primera persona. Lo importante es darme cuenta que es un narrador en primera persona. Porque las cosas que dice sobre sí mismo, y bueno, hay que tomarlas con pinza, ¿no? Es más, creo que el realismo, incluso una de las cosas que más ha trabajado cuando utiliza este tipo de narradores protagonistas, es esta especie de narrador poco fiable, ¿no? De un narrador que no hay que confiar demasiado en lo que está contando. Porque tiene intereses, o tiene desequilibrios que lo llevan a narrar, ¿sí? en el modo en que está narrando. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, profe. Bien, muy bien. Vamos a otro tipo de ¿Profe? narrador que ustedes conocen. Sí, Emilce. Profe, Sí, hay en la bibliografía, cuando yo investigué del narrador, dice homodigético. bien, ya vamos a hablar de ese tipo de narradores, que es otra clasificación ya un poco más reciente y que tiene algunas variantes. Entonces, el narrador, a estos narradores, el omnisciente, el protagonista, generalmente la clasificación más tradicional introduce un narrador de tipo testigo, que también va a utilizar mucho el realismo, porque el narrador testigo alterna entre la primera y la tercera persona. No coincide quien narra, la voz que narra, con la voz que protagoniza los hechos centrales del relato. ¿Bien? Entonces, esta palabra testigo también puede ser medio engañosa, porque a veces un testigo no necesariamente es un testigo ocular, alguien que ha visto, sino también alguien que ha escuchado la historia y la está transmitiendo. O a veces incluso se alterna, ¿no? En el momento en que el testigo ve algo, y luego eso que ha visto se complementa con lo que le cuentan. Esto aparece, por ejemplo, en un cuento de Pardo Bazán como Sola Aparición, donde el narrador, o la narradora, mejor dicho, porque es una narradora que incluso se define como mujer, va a un convento, ve una monja, le llama mucho la atención, va a la posada donde se hospeda, hace referencia a la monja y le cuentan una historia sobre la monja. Y ahí como que se complementa lo que ella vio, lo que la narradora vio, con lo que le contaron, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un caso de narrador testigo en ese relato. El narrador testigo también muchas veces tiene un efecto muy particular, es alguien que no entiende lo que está contando, pero le falta algo, porque siempre recibe información medio de segunda mano, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es decir, una cosa, a ver, es posicionarse frente a los hechos, conociendo todo o haciendo como si lo conociera todo y borrándome como voz narrativa, lo que hace el narrador omnisciente. Otra cosa es contar la perspectiva de, bueno, yo entiendo lo que me pasa porque soy yo el que lo está viviendo, o el que lo ha vivido, aunque vuelvo a insistir, eso puede prestarse a ciertos engaños o ciertas trampas en el texto. Y otra cosa es contar lo que ha vivido otro. Y mi relación como narrador con eso que otro ha vivido, o ha experimentado, o ha hecho. Entonces, ahí también aparece esta cuestión, ¿no? De cómo el narrador testigo tiene que alternar entre lo que le cuentan, entre lo que le dicen, entre lo que vio, entre lo que leyó. También puede ser para esta idea de un narrador que nos cuenta algo que leyó. Bueno, Borges utiliza muchas veces ese tipo de narrador, ¿no? Un narrador que me dice, pues yo leí tal cosa sobre, y todo el texto gira sobre lo que leyó, sobre lo único que hizo el narrador en realidad como hecho es ponerse a leer. Bueno, esto también es importante, ¿por qué? Porque otro elemento del marco narrativo son los personajes. La construcción de personajes, de esos sujetos que llevan a cabo los hechos en el relato. Y ustedes saben muy bien también otra clasificación tradicional entre personajes principales y secundarios, los protagonistas y los personajes secundarios. ¿Cómo se definen unos de otros, o cómo se diferencian unos de otros? Por la importancia del hecho que realizan. ¿Sí? Ahí el lector lo que tiene que hacer es evaluar lo que se está narrando y jerarquizar la información que está ofreciendo el texto. Porque a veces, por ejemplo, un narrador testigo aparece en todo el relato, pero no es necesariamente un protagonista. Porque no hace nada más que narrar. En otros momentos quizás sí puede ser un protagonista. Por ejemplo, la narradora de Sola Aparición me parece que no tiene no es un personaje protagónico. ¿Sí? Sí lo es, por supuesto, Camargo, el poeta romántico que la sedujo y la humilló públicamente. ¿Se entiende? Aunque Camargo aparece en 2 o 3 segmentos, 2 o 3 secuencias del texto. Por supuesto también Sola Aparición, ¿no? Esta mujer, Irene, que luego bueno, fue seducida y bueno, todas esas cuestiones. A ver, acá Jesús pregunta, ¿cómo hacemos para clasificar los personajes en una historia dentro de la historia? Muy bien, muy buena pregunta, porque hemos visto que hay cuentos acá que presentan esa estructura, una historia dentro de la historia. Hay que ver, por supuesto, la relevancia, el juego entre esas historias.
Vamos de nuevo a Así todo. En Así todo, el narrador, que es un narrador testigo, me parece que es protagonista, un personaje protagónico, porque es el nexo, es el que estuvo y está contando eso y tuvo un vínculo, y es aquel también incluso que accedió a la información central. ¿Sí? Su amigo asesinó al marido de su amante por pedido de ella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso yo digo que el lector tiene que estar muy atento, y por eso estas nociones de los marcos narrativos pueden ser muy operativas para acceder al sentido de los relatos. Para poder explicar, para encontrar el sentido del relato, pensar cómo actúa el narrador, cómo se configura el espacio, cómo se configura el tiempo, qué jerarquía tienen los personajes que aparecen en el texto. Todo eso nos permite, ¿sí?, avanzar, ahondar en nuestra interpretación del relato. ¿Me siguen hasta acá entonces? Lo que te diría Jesús, por supuesto, es que utilices estos elementos, los tengas en cuenta, y bueno, los vas a tener que ponerte a medirlos, ¿no? ¿Qué pasa con este narrador? A veces también incluso podemos pensar que en un cuento dentro de otro cuento, en la historia marco, no se repiten los personajes de la historia enmarcada. Y quizá lo de la historia marco, ahí ya sean, si se quiere, más, digamos, menos importantes, personajes secundarios, porque por supuesto la historia enmarcada es lo que se quiere narrar, ¿sí? Pero en este caso puntual de Así todo, me parece que al repetirse un personaje en la historia marco y en la historia enmarcada, y el lugar que ocupa en la historia enmarcada, ya ese narrador, que es un narrador testigo, adquiere un lugar de personaje protagónico, de personaje principal. ¿Profe? Sí, sí, Elisa. Inclusive uno no percibe que está narrando a una cantidad determinada de personas hasta el final, cuando le preguntan, cuando hay un corte en el cuento y le preguntan si lo fusilaron, que le quería preguntar eso. No entiendo si él responde que no en forma irónica o realmente no lo fusilaron, pero dice que no, pero que sí se cavaron las dos tumbas para el amante y para el asesino, para el jefe de ellos, el militar. Entonces me quedé ahí con esa ambivalencia. ¿Lo fusilaron o no lo fusilaron? Bien. Lo que vos estás planteando es lo que sucede en el relato. O sea, el efecto es de esa ambivalencia. A ver, no sabemos si lo fusilaron. Lo que sí sabemos es que se cavaron las dos fosas. No sé si podés llegar a entender el matiz de lo que está planteando el relato. Sí. O sea, en definitiva, que lo fusilen o no es lo mismo. O sea, no es relevante. Lo importante es que ese hombre, ¿sí?, se murió, ¿sí?, se cavó su fosa al cavar la fosa del marido de su amante, ¿o no? Claro. ¿Sí? Es como dejar de plano esa especie de morbo por ese detalle, lo fusilaron o no lo fusilaron, ¿sí? El caso es que este hombre, bueno, murió en función de esa manipulación por parte de su amante, ¿no? Fíjense cómo comienza el relato marco, donde se habla, ¿no?, donde comienza esa voz narrativa que dice, bueno, acerca de, es increíble cómo algunas mujeres consiguen, después de cosas terribles que hacen, un nuevo marido como si no hubiese pasado nada. Y allí arranca recién la historia, ¿sí?, en la que se centra este cuento. Sí, Marcela. Claro, yo quería agregar una cosita, que bueno, cuando uno lee, muchas veces tiene que imaginar o reponer la entonación, el énfasis de la respuesta. Yo creo que cuando él le pregunta, ¿y lo fusilaron finalmente? Y dice, pues no, ese pues no, para mí es evidentemente, claro que sí, no podía ser de otra manera, ¿no? Me da la impresión de que no había otra salida. Para la honorabilidad del estamento militar no podía haber otra salida. Me parece a mí, ¿no? Esa es mi interpretación, pero como decís vos, Ariel, bueno, cada uno, porque además, efectivamente, como dice muy bien el profesor, como comienza el relato es con esta idea de qué sanción hay para la mujer
para una mujer que Exactamente. cometió semejante falta, ¿no? Así que me parece a mí que la gran culpa de ella es la muerte de un inocente, ¿no? Claro, O tal cual. de O de dos, dos, tal vez, por de lo menos. dos. Sí, sí, Mejor, sí. de dos inocentes manipulados y ella tan fresca, ¿no? Y Bueno, casada de nada. nuevo en segundas nupcias como si nada hubiera pasado. Casada de nuevo, claro que sí, una pérfida, realmente Exactamente. una de esas mujeres malvadas. Ujú. Que hay Bueno, varias bueno, de ese tipo. Hay como una galería, ya vamos a entrar en el tema de la claro, conjunción de claro, las claro. mujeres que aparecen en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Sí, Eh, ahí me callo ya. Sí. no, no, muy bien, perfecto, todo tipo de aportes. Vamos siguiendo hasta acá. Por último, Profesor, sí, José Luis, sí. quería saber si aquellos sujetos que se nombran nomás en cuentos son personajes o no son personajes. No, muy buena pregunta. No. El personaje se define por la acción, por las acciones que se ejecutan en el relato. ¿Mm? Entonces, incluso yo por eso les decía que no tiene que ver incluso cuántas veces se lo nombra o cuánto tiempo está presente, ¿sí? La referencia a determinado personaje. Lo que el lector debe pensar para interpretar el texto es, insisto, la jerarquía de las acciones que están desarrolladas. A veces, vuelvo a insistir, en la vida de, vuelvo a poner el ejemplo de sola aparición, ¿no? O sea, cuando se habla de Camargo, este poeta romántico, aparece en 3 o 4 episodios, ¿sí? Pero evidentemente, más allá de cuánto aparece, lo que hace es fundamental en el texto. Quizás está más presente la narradora testigo, ¿o no? Pero sin embargo no es una narradora protagonista, porque no tiene que ver con la narradora en sí. No sé si me entienden lo que quiero decir. No pasa lo mismo con Así Todo, donde el narrador testigo sí es un protagonista, porque es el que ha conseguido la revelación, ¿no? de que efectivamente este soldado ha matado al marido de su amante, bueno, manipulado por ella, por pedido de ella, por insinuaciones de ella, ¿o no? Y él ha asumido incluso, bueno, la responsabilidad y la ha liberado a ella de toda culpa social, entre comillas, ¿no? Con ese tipo de cuestiones, vuelvo a insistir, fíjese, estamos hablando de un mismo tipo de narrador, un narrador testigo. Ese narrador testigo, en un cuento de Pardo Bazán funciona como protagonista, y en otro cuento de Pardo Bazán no funciona como protagonista. ¿Se entiende? Para que ustedes vayan pensando, vuelvo a insistir, no tanto en si está nombrado o cuánto tiempo aparece, sino más bien en lo que hacen, ¿sí? Esos personajes, en las acciones que ejecutan en el texto. También vayan pensando que en un cuento, también por su extensión, volvemos de nuevo a las particularidades del cuento, protagonistas son 2, 3, no más, muchas veces. Es muy difícil manejar un cuento por la extensión breve, donde haya muchos protagonistas. Generalmente los cuentos se centran en 2 o 3 personajes que llevan acciones relevantes, y luego bueno, el resto son como incidentales, a veces ni siquiera secundarios, ¿no? Un poco para cerrar ya esta explicación sobre el marco narrativo. Pensemos también en esta clasificación que muchas veces han trabajado seguramente a partir de Filinich y bueno, los aportes de Genet, que tiene que ver con lo heterodiegético y lo homodiegético, o lo extradiegético y lo intradiegético. Ustedes piensen que la palabra diégesis, una palabra griega, significa relato, narración, ¿sí? Y lo que plantea Genet es qué tipo de relación tiene el narrador con lo que está narrando. Si es un narrador que se ubica dentro o fuera de la narración. ¿Sí? Si es un narrador que quiere hablar, relatar hechos de sí que tienen que ver con él mismo, o quiere hablar y tratar hechos que tienen que ver con otros que no son él mismo. ¿Bien? Por supuesto, lo que plantea Genet sobre todo es que esa elección del tipo de narrador, si está dentro o está fuera, si se vincula con sus propias acciones o no, lo que se está narrando, generan diversos efectos de lectura.
Y también nos advierte que muchas veces los narradores pueden ir modificándose a lo largo de un relato. Generalmente es más común en la novela este tipo de efectos, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes lo habrán visto, ya en Así Todo, creo yo, que comienza como si fuese un narrador protagonista, y después nos damos cuenta, como dijo muy bien Elisa, que era una historia que estaba siendo contada, bueno, a un auditorio en un determinado marco, ¿no? Pero, por supuesto, si ustedes fíjense cómo se abre el texto, se abre con un guioncito, o con unas, digamos, comillas, que nos dan cuenta de una especie de alguien que está tomando la voz, o cediéndole la voz a otro. Esa pequeña convención ya nos da cuenta de ese juego, ¿no?, de voces en el relato. Quizás no le prestamos mucha atención cuando comienza, pero después, bueno, se especifica bien, ¿no?, hacia el final del relato. Entonces, generalmente, vuelvo a insistir, en el cuento, sobre todo el cuento realista decimonónico, del siglo XIX, como estamos viendo, el tipo de narrador más bien es un narrador de tipo estable, que se mantiene a lo largo de todo el relato, que toma características que se pueden clasificar desde estas perspectivas más tradicionales. Cuando ya hablamos de lo extradiegético, lo intradiegético, lo homodiegético, lo heterodiegético, por ahí quizás no son categorías que nos permiten trabajar narraciones más contemporáneas, ¿no?, donde, bueno, hay todo un juego de narradores en el relato, sobre todo en la novela, pero también pienso que en algunos cuentos se puede dar ese tipo de narración, ¿no? Bueno, eso sería el marco narrativo. Eso es lo que les estamos pidiendo que ustedes desarrollen en una presentación PowerPoint. Entonces, piensen, ¿sí?, señalar, primero reconocer, y luego, por supuesto, una mínima explicación, desarrollo de cómo se presenta eso. El espacio, el tiempo, con sus subdivisiones, el tipo de narrador y los personajes que protagonizan el relato. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Parece que sí? Sí, profe. Bueno, tenemos entonces también otra cosa para tener en cuenta en esa presentación PowerPoint, y que tiene que ver con la justificación de por qué estos cuentos pertenecen al realismo. Y acá han visto que justamente estoy explicando, ¿sí?, los elementos del marco narrativo en función de cómo aparecen en el relato realista. Porque si estuviésemos hablando de otro tipo de relato, por ahí la época siempre es indeterminada, el espacio es indeterminado, bueno, o sea, hay un tipo de narrador muy clásico, sin embargo, digamos, un cuento tradicional, el cuento maravilloso, el famoso que empieza con había una vez, y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso la duración no es específica. Sin embargo, cuando aparece el cuento moderno, cuando aparece el cuento realista, todos estos elementos del marco narrativo adquieren una relevancia por el trabajo que hacen estos escritores con esos elementos. Dentro, por supuesto, del marco de la estética realista. Por eso también, vuelvo a insistir, a veces se habla, cuando se habla de realismo, no solamente un realismo genético, sino también un realismo formal, un realismo que busca también trabajar las formas del relato, en este caso, de manera realista. Indaga, se pone a pensar, ¿no?, cómo contar una historia, cómo contar, en este caso, un cuento, de manera realista, y no solo que sea realista lo que se cuenta. Bien, entonces entendíamos que el análisis, el reconocimiento de estos elementos del marco narrativo les iban a permitir a ustedes explicarse por qué son realistas. Otra cuestión que vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos un fichaje de un cuento es las secuencias, es la secuenciación de las acciones. Ustedes quizás también ya manejan el concepto de superestructura, que tiene que ver con el modo en que se organiza la información en un texto, ¿no? Todos los textos, todos los tipos textuales tienen una superestructura, es decir, se organiza la información en función de sus intencionalidades comunicativas, nos dice la lingüística del texto, ¿no? Bueno, la narratología piensa que esto que podemos llamar superestructura de un texto narrativo presenta
una articulación de por lo menos 4 secuencias narrativas. Una secuencia que se señala generalmente con el nombre de situación inicial, y que el realismo trabaja muy bien, los cuentos realistas trabajan muy bien estas 4 secuencias. Hay una situación inicial, luego hay un conflicto, hay un problema que se suscita y que de alguna forma genera que el relato arranque, por así decirlo, se desarrolle. Luego hay una tercera secuencia que es una resolución del conflicto. Y luego hay una secuencia final o situación final. La palabra resolución es una palabra engañosa, no significa que algo se resuelva de manera favorable. A veces la resolución empeora, ¿sí?, la situación o deja las cosas tal como están, ¿no? Pero bueno, por lo general es la secuencia donde la trama narrativa llega a su cierre, por así decirlo, en función de, bueno, de algún hecho que está vinculado a ese problema o conflicto que es la segunda secuencia del relato. Pero también, sobre todo en el cuento realista, aparece una especie de situación final, como una secuencia extra, ¿no?, que puede estar vinculada o no a esa trama, dada sobre todo en la lógica de relación entre el conflicto y la resolución. Yo voy a trabajar ahora, a modo de ejemplo, para que ustedes vean cómo se desarrolla todo esto, con el cuento La culpable. No sé si lo tienen ahí a mano. Y si no, búsquenlo, ténganlo a mano, así podemos hablar de este relato, y lo que yo les estoy planteando, bueno, aparece como más ejemplificado. Obviamente no voy a tener tiempo de leer todo el cuento, pero sí voy a leer algunos fragmentos para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo funciona. Fíjense cómo comienza el primer párrafo. Elisa fue una mujer desgraciadísima durante toda su vida conyugal y murió joven aún y nada por las penas. Es verdad que había cometido una falta muy grave, tan grave que para ella no hay perdón. Escaparse con su marido antes de que éste lo fuese y pasar en su compañía 24 horas de tren. Después sucedió lo de costumbre. La recogió la autoridad, la depositaron en un convento y a los 15 días se casó sin que sus padres asistiesen a la boda. Actitud muy digna en opinión de las personas sensatas. Bueno, ese es el párrafo inicial del relato. Es muy interesante porque de alguna manera condensa en un solo párrafo toda esta situación inicial del relato, que tiene que ver con una mujer que se ha casado cometiendo previamente una falta social grave para la época, haberse fugado con su novio. Pero vuelvo a insistir, en ese relato se condensa esa situación inicial. Estamos ante la historia de Elisa, una mujer además, fíjense, desgraciadísima. Por supuesto el relato va a tratar de mostrar cuál ha sido el gran problema de Elisa. Luego, gran parte del relato tiene que ver con un poco el desarrollo de esa situación inicial. Por ejemplo, cómo tomó la familia, cómo se relacionó la familia con eso. Pero todavía no aparece el conflicto. El conflicto va a aparecer ¿cuándo? Cuando esta mujer casada, ¿sí?, descubra que todo el sacrificio que ha realizado y todo el enorme precio que ha pagado por esa audacia de haberse fugado con su novio, se vea como traicionada por este marido que le engaña. Este marido que no se preocupa por ella, que no valora todo lo que ella ha padecido para poder estar con él, ¿no? Entonces aparece ese conflicto que tiene que ver ya con la vida conyugal de la protagonista. Luego, si ustedes avanzan en el relato, fíjense también, esto es importante decirlo, a veces uno cree que la situación inicial es el primer párrafo, las primeras líneas. Acá hay casi más de una página
2 páginas, diría yo, completas para desarrollar la situación inicial del relato. Y luego el conflicto aparece cuando dice: un día, registrando el ropero de su marido para limpiar o arreglar la ropa, encontró traspapelada en un chaqué de verano una carta inequívoca. El dolor fue tan agudo que Elisa se metió en la cama y estuvo varios días sin querer comer y con gran deseo de morirse. Entonces, ahí aparece el conflicto. En ese párrafo aparece una nueva secuencia: el dolor de Elisa ante el engaño del marido. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Qué va a pasar con esa Elisa que descubre que su marido le engaña? Bueno, acá hay una resolución totalmente desgraciada, ¿no? Insisto, la narradora nos ha dicho que Elisa es una mujer desgraciadísima, ¿sí? No va a conseguir nada, su salud va a seguir empeorando, ¿sí? Va a dejar de cuidar a sus hijos, va a perder todo dominio de una mujer más rica, que bueno, el marido va a seguir digamos, dominándola, manejándole la economía, siguiendo con su vida bueno, de amantes y de relaciones extramatrimoniales. Y finalmente, la resolución es la muerte de Elisa, ¿o no? Todo este dolor, esta angustia de este amor desgraciado de Elisa por ese hombre que se comporta de esa manera con ella, termina en la muerte de la protagonista. Fíjense cómo se narra en los 2 últimos párrafos del relato esta cuestión. Con los ojos vidriados de lágrimas, Elisa pidió que viniese Adolfo, y así que le vio a su cabecera, echándose los brazos al cuello, murmuró a su oído: alma mía, mi bien, ya sé que no tengo derecho ninguno a pedirte que no te vuelvas a casar, pero al menos mira en esta hora solemne, perdóname de veras aquello y no me olvides así tan pronto, tan pronto. Fíjense cómo aparece esta cuestión, ¿no? De la muerte de Elisa cuyo dolor la lleva prácticamente a la muerte. Y vamos a la situación final del relato. En el último párrafo dice lo siguiente: Adolfo no contestó, no obstante le pareció natural inclinarse y besarla. Y la culpable, dejando caer la cabeza sobre la almohada, expiró contenta. Fíjense cómo termina el relato, ¿no? Con esa especie de gesto bastante hipócrita, falso, de desinterés por parte de Adolfo. La muerte de Elisa de alguna forma está narrada previamente. La situación final se enfoca en la situación final en la figura de Adolfo, en el gesto, en ese gesto incluso casi, y vuelvo a insistir, hipócrita, falso, ¿no? De ese marido que obviamente no está dispuesto a obedecer o a satisfacer la última voluntad de su mujer, aunque su mujer, por supuesto, muere como contenta, creyendo en ese último beso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo funciona la supraestructura narrativa, cómo se articulan estas 4 secuencias: la de la situación inicial, la del conflicto, la de la resolución y la de la situación final. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna pregunta? Eso es lo que le vamos a pedir que hagan en esa actividad A, que se orienta sobre todo al trabajo. Bien, lo que dice Jesús es muy importante. Generalmente la situación inicial y la situación final, ¿sí? A ver, podríamos pensar que en esta idea del cuento dentro del cuento, la situación final nos remite nuevamente a la historia Marco. ¿Sí? Pensemos en Así todo, donde simplemente la situación inicial tiene que ver con este pensamiento que tiene el narrador testigo respecto de las mujeres y de la sanción social que debieran recibir cuando actúan de determinada manera. Luego, para ejemplificar ese pensamiento, por supuesto, pasamos ya al conflicto, lo que le ha sucedido a su compañero en el ejército.
¿Y cómo se resuelve? Bueno, sabemos muy bien, y ya hemos hablado de eso, tiene que ver con esta cuestión de revelarle al narrador que sí, finalmente él mató a su superior militar por pedido de alguna forma de su amante, y también, ya por una decisión propia, asumió la responsabilidad de todo lo hecho y la liberó a ella. Y la situación final tiene que ver, creo yo, con volver a la historia marco. Y en esa vuelta, ¿qué nos dice el narrador? Y esta mujer se casó de nuevo y vive como si nada. Más o menos es algo parecido a lo que el narrador narra, ¿no? Lo que el narrador expresa hacia el final. Entonces, bueno, vamos a tener que estar muy atentos, ¿no?, a esa articulación en este tipo de historias. Hay 2 o 3 historias de ese tipo en la antología que ustedes tienen, tanto del lado de Pérez Galdós como del lado de Pardo Bazán, para que vean cómo funciona esa situación final, y a veces se articula exactamente, muy bien, Jesús, en la bicha, tal cual. ¿Sí? Por eso les estoy diciendo, estén atentos al modo en que se articula, ¿sí?, esa resolución. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vamos, ya para cerrar la clase, a esta temática de la representación de lo femenino. Si ya han leído varios de los cuentos de Emilia Pardo Bazán y los cuentos de Benito Pérez Galdós, verán que hay una presencia muy importante de personajes femeninos. A veces, sobre todo en Pardo Bazán, ocupando un lugar central en el relato, ocupando el lugar de protagonistas, son las mujeres las que protagonizan el relato. A veces, digamos, como acompañando, formando parte de los personajes protagónicos vinculados a un varón, en algunos casos, a un sujeto masculino. También podrán ver que es una temática, la de las relaciones entre hombres y mujeres, muy importante en el ámbito de la literatura realista. ¿Por qué? Básicamente porque el siglo XIX, y ya desde el siglo XVIII, en realidad en Europa, marca un momento de ciertos conflictos socioculturales vinculados al rol de la mujer en la sociedad. Una serie de discusiones respecto del rol de la mujer en la sociedad. Por supuesto, podemos pensar o acotar, para ser más rigurosos históricamente, el rol de la mujer de la sociedad burguesa, al rol de la mujer de los sectores acomodados, donde las mujeres acceden, por ejemplo, a la alfabetización. Entonces, bueno, allí es donde se produce mayormente este tipo de intereses por pensar o representar el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Y por supuesto, sobre todo en algunas plumas de escritoras, aparece, bueno, una crítica muy fuerte, a veces hasta radicalizada con respecto de esa representación de lo femenino. En el caso de los escritores varones también pasa algo similar. Ustedes, si recorren la historia de la literatura de los siglos XIX, XVIII, van a encontrar muchísimas novelas que llevan nombres de mujeres. No sé, Pamela, Madame Bovary, Ana Karenina, por citar algunas de las más famosas, Tess. ¿Sí? Son todas novelas escritas por hombres, novelas que han tenido un enorme éxito, una enorme relevancia en la historia de la literatura, la historia de la novela, que giran alrededor de la problemática de lo femenino. También ya sabemos que a medida que avanza el siglo XIX nos encontramos en diversas literaturas con nombres de mujeres dentro de los escritores más destacados o relevantes de determinado periodo, cosa que a veces hay como que hacer una especie de rastreo casi arqueológico, ¿no?, para encontrar ese mismo tipo de nombres de mujeres en otros periodos de la historia. No es que no existieron. Sí, seguramente existieron, y ustedes acá, por ejemplo, han trabajado en el teatro barroco, a una dramaturga.
Pero también sabemos que a medida que pasaron los años, se fueron silenciando muchas veces, o no tuvieron el mismo tipo de difusión las obras escritas por mujeres que las escritas por hombres. Lo que tenemos quizás acá de excepcional con Emilia Pardo Bazán es que es una mujer que ocupa un lugar central en la literatura española de su época. Es decir, no es una mujer que escribe, ¿sí?, sino una de las escritoras más relevantes en el momento en el que está escribiendo. Es un punto de referencia, incluso, me atrevería a decir, ineludible, insoslayable, de la historia del cuento y la novela escritas en español en ese momento. ¿Sí? Es decir, no estamos ante una escritora que quizás puede pasar a veces, con el tiempo se reivindican, porque bueno, sí, escribieron cosas importantes, pero en su momento no tuvieron trascendencia. No, el lugar que ocupa Emilia Pardo Bazán es realmente un lugar central dentro de o su producción, mejor dicho, y ella también, porque fue un personaje de una vida pública muy, muy fuerte y hasta escandalosa, ¿no?, en algunos momentos de su vida pública, sobre todo ligada a sus amores, ¿no?, a su vida sentimental bastante tormentosa. Habrán explorado quizá alguna biografía, si han tenido curiosidad. Entre sus amantes estaba también Benito Pérez Galdós, ¿sí?, una mujer bastante liberal en sus ideas sexuales. Después, mucho tiempo después, se publicaron sus cartas privadas, que tienen un alto contenido erótico incluso, ¿no?, una mujer con una vida erótica muy, muy sorprendente, quizás, pero bueno, que tenía que ver con el modo también en el que ella se posicionaba socialmente en un mundo, por supuesto, principalmente en el caso de la escritura literaria, principalmente masculina, ¿no? Bueno, esto es un dato extratextual. Vamos a pensar ahora cómo aparecen las mujeres que representan los cuentos de Emilia Pardo Bazán, y cómo aparecen también las mujeres en los cuentos de Benito Pérez Galdós. Vamos a ver, ustedes van a tener que tratar de dar cuenta de algunas cuestiones. Primero, las descripciones que se hacen de esas mujeres. Descripciones que, por lo general, como buenos escritores realistas que son tanto Pardo Bazán como Pérez Galdós, parten de lo perceptible, parten de la construcción de una imagen de esa mujer, ¿sí? La vamos a poder visualizar con cierta claridad a esas mujeres en los cuentos de Pardo Bazán y de Pérez Galdós. Visualizamos su fisonomía, la fisonomía de su rostro, de su cuerpo, visualizamos su vestimenta, visualizamos sus posturas. Por lo general, muchas veces, también esto es propio de ciertos recursos propios de estos escritores, hay algún tipo de rasgo relevante. Los ojos, la cabellera, las manos. O sea, hay algo de esa fisonomía que se destaca de algún modo. Pensemos en Sola Aparición, ¿no? Esa especie o la voz también, muy bien, Emilce. Hay como algún rasgo que en el relato se revela como distintivo de esa mujer. En algunos casos, sobre todo en Pérez Galdós, aparecen estas mujeres bellísimas, encantadoras, hechiceras, que son la perdición de los hombres por su belleza o por su sensualidad. Entonces vamos también a ver ese tipo de construcciones de lo femenino desde, vuelvo a insistir, lo material, lo físico, con algún rasgo corporal destacado dentro del conjunto que se representa. Pero no se detienen ahí los relatos. Después, una de las características del realismo es poner a esa mujer, a ese sujeto femenino, en su medio. ¿Se acuerdan que hemos hablado, ¿no?, la relación entre el sujeto y el medio, como uno de los grandes intereses de la literatura realista? Explicar cómo es un sujeto en función del medio al que pertenece, del medio en el que se desenvuelve. Y acá, por supuesto, aparece, sobre todo en el caso de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, una serie de mujeres cuyo medio principal es la familia, es el ámbito familiar.
Un ámbito familiar que muchas veces le impide a la mujer tener una vida social o desenvolverse de manera más natural, si se quiere, o exitosa en la vida social. Aparece también, por supuesto, las cuestiones de los códigos religiosos, sociales. Unas pertenecen a medios donde está altamente codificada la conducta de la mujer. Se espera que la mujer actúe o se desenvuelva respetando esos códigos. Y cuando no lo hace, recibe, por supuesto, algún tipo de sanción, como acabamos de ver en La Culpable, o como aparece en La Dicha también. Sí, Elisa, querías decir algo. Sí, en La Sirena, de Pérez Bazán, se tratan de animales. Y Bien. yo ahí, cuando a medida que estoy leyendo, representé a la mujer felina, la traicionera, La la que gata. envuelve con la gata. Uh-huh. A la gata. Y la mujer de la casa, la trabajadora, la honesta, la mamá del ratón, que inclusive hasta es viuda por culpa de la miserable gata. Y al hombre lo pone en un lugar que me parece, que incluso en el otro cuento también me pareció lo mismo, como en un lugar de inocencia, hasta infantil, cuando se encuentra ante la mujer esta que lo obnubila. Como que él no tiene culpa de nada, todo es ella, todo es la maldad que ella tiene para envolverlo. Bien. Bueno, un poco lo que dice Elisa, estoy completamente de acuerdo en lo que pasa en La Sirena, sobre todo. Pero lo interesante es que vamos a ver que, contrastando con los otros cuentos, y esto cuando ustedes produzcan sus podcasts y sus textos, y después la idea es que todos consultemos o recurramos a las producciones de todos, vamos a ver una variedad. ¿Sí? Quizás justo les ha tocado un cuento donde aparece ese tipo de construcciones. En otras, como el que yo les acabo de ejemplificar, La Culpable, la construcción es muy distinta, o en Sola Aparición. Sí, quizás podría pensar, a modo de hipótesis, como algún elemento que se repite, es que el medio en el que se educa a la mujer es determinante para estas mujeres que fracasan en sus relaciones familiares y conyugales, porque es un medio, vuelvo a insistir, donde hay códigos religiosos, morales, muy rígidos, ¿sí? Casi inhumanos, por así decirlo, y que de alguna manera hacen que, bueno, la mujer o estos sujetos femeninos que se representan en los cuentos estén prácticamente como condenados a una vida desgraciadísima, como dice la narradora de La Culpable. ¿Se entiende? Y allí, por supuesto, vamos a tener que contrastar esas imágenes de lo femenino con las imágenes de los sujetos masculinos que se representan, de lo que hacen los hombres con esas mujeres. Ustedes también vayan pensando que es muy importante para el realismo el concepto este de acción, ¿no? de la acción en un marco social, del significado de las acciones humanas en relación a los entornos sociales. Entonces, va a haber una serie de cuentos donde, por supuesto, las mujeres son como víctimas del accionar de otras mujeres o sobre todo de los varones. O vamos a pensar también muchas veces, hay muchos relatos donde aparecen las jerarquías como elementos también determinantes, ¿no? de la constitución de estas identidades de estos sujetos. Entonces, bueno, también aparece esa idea, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando hablamos de jerarquía, hablamos, bueno, del patriarcado, como se dice desde los términos del feminismo contemporáneo, una sociedad donde, por supuesto, el hombre ocupa un lugar preponderante, un lugar superior, entre comillas, al lugar que ocupa la mujer. También vamos a encontrarnos con mujeres que rompen con ese tipo de mandatos. Pero por lo general, eso también es muy importante en los cuentos de Pardo Bazán, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de enfrentarse a esos mandatos? ¿Cuáles son las consecuencias de transgredir esas normas tan rígidas? Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Constantemente esto. Sí, Marcela. No, quería agregar algo porque me quedé pensando en lo que preguntó Elisa, creo que fue la que preguntó sobre La Sirena. Yo también lo pensé cuando pensé en esa mujer pérfida, esa mujer fatal, ¿no? Esa digamos, disociación tan extrema
y la figura de esa mujer tan negativa, y pienso que es también un resabio del romanticismo, ¿no? Exactamente. Recuerden que el realismo español no desechó totalmente algunos rasgos del romanticismo, y acuérdense que en el romanticismo estaba esa suerte de estereotipización, esa polarización entre la mujer ángel, la donna angelicata, y la mujer demonio, y bueno, la señorita Aglae un poco también es esa Sí. donna angelicata, mientras que la gatita esta es la mujer fatal, ¿no? Yo creo que quedan algunos resabios, porque no olvidemos que la mujer trata de escribir y de insertarse en el medio escritural del 19, pero con las herramientas literarias que provienen del campo literario del 19. Y bueno, evidentemente Emilia se crió leyendo textos románticos, seguramente. Entonces, bueno, la realidad es que a veces aparecen resabios o residuos o remanentes, como le diría Pelletieri, remanentes de las estéticas anteriores. Yo creo que es un remanente, ¿no? Sí, sí, tal cual, exactamente, sí. Lo que creo yo que podríamos tener en cuenta al momento de es ver, vuelvo a insistir, la vinculación entre ese sujeto y el entorno, el medio, ¿sí? Vuelvo a insistir con esta. Digamos, son como características, quizás en La Sirena me parece más romántico, como que no hay una relación entre las características del sujeto en función de un entorno, quizás como que es una especie de fábula, ¿no? El hecho de, bueno, de trabajar con estos ratoncitos y la gata. Pero en el caso de los otros cuentos, observen, presten atención a esta cuestión del medio, vuelvo a insistir, y sus normas, sus códigos morales, religiosos, sociales, que de alguna forma construyen las características o la identidad incluso de ese sujeto. Entonces, vayan pensando en esa cosa, en esa relación. O sea, como que no son sujetos femeninos que tengan, a veces sí tienen, creo yo, podemos diferenciar las características medio en sí del personaje o de ese sujeto, y las características que están construidas en función del medio en el que se mueven, al que se vinculan. Y es un medio, vuelvo a insistir, que principalmente está, por lo menos en los textos que hemos seleccionado, vinculado a lo cotidiano, a lo familiar, a lo matrimonial, a lo conyugal o a las relaciones amorosas. ¿Sí? Hay como una constante en la representación de lo femenino en esos ámbitos. O sea, vamos a tener que esperar también quizás mediados del siglo XX, ¿no? Para que en la escritura femenina o en la representación incluso de lo femenino empecemos a romper esos estereotipos que también son sociales, porque también conveamos que el estereotipo de mujer demonio y mujer ángel, que tiene un resabio romántico, no solamente está en la literatura, está en la sociedad. ¿Sí? Es decir, la misma sociedad tiene todavía esas visiones, ese imaginario sobre lo femenino, que luego, por supuesto, también se reinscribe en el texto literario. Vayan pensando también, y sobre todo eso pasa más en los cuentos de Pérez Galdós, aquellos que tienen cuentos de Pérez Galdós, en la interacción que hay entre lo masculino y lo femenino. En la mayor parte de los cuentos, Galdós se centra en esa interacción, en cómo se construye lo masculino en vinculación con lo femenino. A veces también vamos a encontrar, como dice la profesora Marcela, esa especie de resabio romántico, ¿no? La mujer fatal, la mujer demonio o la mujer angelical. También están ese tipo de representaciones en los cuentos de Benito Pérez Galdós. Pero bueno, creo yo que lo interesante en estos cuentos es el impacto de lo femenino en la identidad de los sujetos masculinos. Como estos sujetos masculinos, pensemos en ese Don Juan, ¿no? que va por la conquista 1003, ¿sí? Y se obsesiona con esta mujer que tiene este marido viejo, que parece un libro viejo, incluso todas las metáforas, un cuento muy, muy simpático, bueno, además bastante perverso también, por lo que esta mujer
aparentemente, o lo que hace esta mujer para que el narrador viva de esa manera como atormentado, ¿no? Ese juego medio perverso de seducirlo y luego castigarlo. ¿Mm? Entonces, bueno, para que presten atención, vuelvo a insistir a esa lógica relacional que aparece en los cuentos de Pérez Galdós. También aparece en los cuentos de Pardo Bazán, pero vuelvo a insistir, en el caso de Pérez Galdós, lo femenino en función más de la construcción de lo masculino, y de manera inversa en Pardo Bazán. Bueno, no sé si les ha quedado claro lo que tienen que hacer para este trabajo práctico, que tiene estas actividades un poco diferentes con respecto a lo que veníamos haciendo, si lo que les he planteado más o menos les ha ayudado a entender mejor lo que deben realizar. Sí, profe, yo entendí. Bueno, perfecto. De cualquier modo, si tienen alguna otra duda que vaya surgiendo cuando empiecen a hacer el trabajo, se comunican con nosotros, con el profesor Augusto, conmigo, con la profesora Marcela, para orientarlos. Y bueno, este video también de la grabación de la clase ya va a quedar colgado, y también, bueno, un poco a partir de la observación que hicieron, voy a revisar que esté el práctico, las consignas del práctico colgadas también en la plataforma. Bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Gracias, Valentina, también por acompañarnos. Y bueno, estamos en contacto para que puedan desarrollar las actividades de este trabajo práctico hasta el día jueves. Seguramente le vamos a dar hasta la noche, como para que puedan ver. Y si vemos que necesitan un pequeño plazo, no mucho, pero un par de días más, también lo podemos considerar en función de lo que planteó Jesús también en el chat. Vamos a tratar de ser contemplativos también con algunas situaciones que surjan. Pero nuestra idea, para poder respetar el cronograma, es que tratemos de llegar hasta el jueves, ¿sí? Y si necesitamos un plazo, quizás un par de días más, pero no mucho más, porque si no se van a acumular con los trabajos del siguiente texto. Ustedes ya saben que comenzamos la semana que viene a trabajar con con Valle Inclán, con Ramón del Valle Inclán. Jesús, te escribo en el chat mi correo electrónico, ¿sí? Para todos, en realidad. Profe, Sí. ha dicho la profe Marcela del taller que ahí podíamos hacer un repaso, no sé, eso no me terminó de quedar No, claro. quizás, ustedes recuerden que la idea del taller, no sé por qué no me aparece el arroba, Jesús, pues yo te lo pongo como un guioncito, pero el guión va al arroba, no sé por qué no lo tomo. Te decía, la idea del taller es un taller de escritura, ayudarlos a producir mejor los textos escritos, ¿sí? Entonces, podíamos tranquilamente, ya se lo voy a sugerir al profesor Augusto y a la profesora Marcela, ver qué dificultades están teniendo con la producción del práctico, para tener en cuenta esto. ¿Cuál es el tema acá? Que el taller se orientaba más que nada a la producción de textos escritos, y acá ustedes tienen la posibilidad de no escribir, ¿sí? Salvo en la presentación PowerPoint. Tienen la posibilidad de hacer un audio, de hacer un video, de plantear con otra dinámica la producción textual que no sea la de la escritura, que es lo que por supuesto predomina siempre en nuestras actividades académicas, en nuestra formación, ¿sí? Pero bueno, puede ser también un espacio para pensar esas cuestiones. Ahí está, gracias Valentina, no sé qué le pasa a mi computadora, no me aparecía la arroba. Bien, bueno, eso es lo que yo les puedo decir, ¿sí? Traten de participar el martes a las 10 de la mañana, ya les van a confirmar exactamente el lugar, para que bueno, estén presentes y participen de este taller. Y también, bueno, entren en contacto nuevamente de manera personal con el equipo de cátedra, bueno, después de este largo trayecto de 2 años de virtualidad y todas las dificultades que han surgido a partir de eso precisamente. Y bueno, quizás esto es un intento como de tratar de subsanar algunos problemas que haya generado, bueno, este tipo de dinámica. Bueno, no tenemos opción más que encontrarnos de esta manera virtual a través de las computadoras o los celulares. Bueno, por mi parte, les agradezco mucho su presencia, la participación también, y luego nos estaremos viendo la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias Valentina, nos vemos. Hasta luego.